Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio ahora a la segunda parte de lo que sería esta capacitación y uso de Composer. El jueves pasado tuvimos la primera parte, donde vimos algunos de los conceptos iniciales y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada muy rápidamente, por si alguno se está sumando ahora y no pudo ver todavía la charla de la semana pasada. Hacemos un repaso rápido y después sí vamos a ver unos conceptos más avanzados y vamos a terminar la presentación con el uso de Composer para un caso relativamente complejo o de mediana complejidad, que sería instalar TOA utilizando Composer. Bueno, estuve redefiniendo algunas de las diapositivas de la semana pasada para ser un poco más sintéticas, para pasar un poco más rápido y finalmente sí vamos a ir viendo más comandos disponibles, más opciones de configuración, nuevas formas de búsqueda de repositorios, de paquetes. Y bueno, arrancamos. Habíamos visto la semana pasada que Composer es una herramienta para gestionar dependencias. Siempre todo esto habíamos dicho que es inherente y propio de la aplicación donde nosotros hagamos uso de Composer. No es una instalación de librerías globales. Siempre es propia de la aplicación. Respecto a lo que es gestión de dependencias, para los que se van familiarizando con Composer, la semana pasada habíamos visto que Composer tiene tres grandes elementos. Uno es el archivo composer.json, que tiene toda la definición de las librerías que queremos que se utilicen y todas las reglas relacionadas. El composer.log, que tiene la especificación completa de cada una de las dependencias y subdependencias con sus versiones específicas. Y el directorio vendor, que tiene las librerías ya descargadas. Entonces, con estos tres elementos está la configuración, la definición y la descarga de las librerías. Haciendo de vuelta este repaso de la semana pasada, si queremos ver un caso de ejemplo, para empezar a utilizar Composer, básicamente tenemos que definir esto, lo que es un archivo en formato JSON. Para un caso muy básico tendría una estructura como esta. Si hacemos un ejemplo de esto, creamos un archivo Composer.json, que es lo que vimos la semana pasada. Lo guardamos y hacemos vemos que tiene nuestro composer.json, tiene una estructura, agrandando la fuente por si no se nota, la estructura de un archivo JSON, la sección indispensable es el require, la definición de una primera librería monolog para la escritura de logs, la definición de la versión que vamos a utilizar. Esto vamos a repasar enseguida el versionador. Vamos a hacer un composer install o update. Vamos a ver que en nuestra carpeta, donde tenemos generado el archivo composer.json, se va a generar el composer.log, que va a tener la definición exacta de todas las librerías, y a la vez ya vamos a tener la carpeta vendor, que va a tener todas las descargas de las librerías asociadas, que lo está acá. Abrimos. Nosotros en la definición habíamos dicho que vamos a utilizar la versión 1.2 asterisco. Asterisco es un comain que vamos a repasar ahora, que significa que va a ir subiendo de versión hasta la última disponible estable. Y en el composer.log, cuando vayamos a monolog, la versión exacta es la 1.2.1, con toda la definición de los require. Esto vamos a ver más adelante, los paquetes sugeridos, qué tipo de paquete es y demás. Bueno, la semana pasada también, cuando charlamos sobre Composer, habíamos visto que teníamos dos comandos básicos: Composer Update y Composer Install. Composer
update habíamos explicado que es el comando que se utiliza para hacer justamente, una vez que ya tenemos un sistema en curso que ya está con tiempo de desarrollo, por ejemplo, de IAITA, periódicamente nosotros utilizamos Composer update para cuando nosotros agregamos o dictamos alguna entrada en el archivo composer, el archivo composer.log que tiene toda la definición exacta. Y esto lo hace por lo general uno o dos integrantes del equipo. El resto del equipo solamente utiliza el Composer install para hacer la instalación de las librerías. Por lo general se suele adoptar esa mecánica, que haya un administrador o un administrador principal y después el resto del staff con Composer install. Una vez que ya existe, nosotros recién ejecutamos un Composer install, como no había el archivo composer.log, agarró el Composer install y lo generó y a la vez hizo la instalación de las librerías. Si ya existiera el composer.log, el Composer install va a recrear el directorio vendor, pero únicamente teniendo en cuenta el contenido composer.log, no lo que tengamos el composer.json, por más que esté distinto. Lo que sí nos va a hacer es, nos va a alertar, nos va a advertir desde la consola que el archivo composer.json fue editado. Lo detecta y te avisa, pero siempre respeta el composer.log. Bueno, el versionado de paquetes, nosotros habíamos explicado bastante la semana pasada que tenemos muchísimas formas de especificar paquetes. Podemos especificar la versión exacta. Si quisiéramos composer.json, vamos a ir 1.2.1, 1.2.0, y con esto, cuando hagamos un composer update, se va a respetar exactamente esta versión que especifiquemos. O también se puede utilizar rangos de versiones, que están las clásicas operaciones matemáticas: mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, para utilizar. Esto se usa mucho cuando nosotros queremos especificar librerías que nosotros querramos que estén en cierto rango de versión. Entonces se usan rangos de versiones, y están los comodines, como este caso de acá, que es el que teníamos para el monolog, que en este caso, como nosotros habíamos dejado en el tercer dígito, va a dejar que el tercer dígito se incremente tanto quiera. Después están estos otros comodines, que son, en este caso, la virgulilla, y después hay otro que no está acá, que es parecido, que es muy similar, que es el operador del circunflejo. Con esos dos operadores nosotros podemos especificar qué tanto y de qué forma queremos que se incrementen cuando hagamos un composer update las versiones de nuestros paquetes. Respecto a la estabilidad de los paquetes, podemos definir también con una nueva directiva en el composer.json si queremos una mínima estabilidad tipo dev, estable, beta, alfa y unos cuantos más. Y también hay otro operador que es el preferred stable, que esto vamos a decir en true o false, y por lo general, si está, ahora vamos a probar con el caso de recién, si está en true, va a, cuando hagamos un composer update, a fijar la última versión estable del paquete, y si ponemos en false, él por lo general va a indicar en esa librería que estemos utilizando la versión de desarrollo. Si probamos esto, prefer stable, fijamos, y cuando se actualice, fíjense que, bueno, en este caso justo también cambiamos a 1.2.0, por eso cuando hicimos el Composer Update, nos hizo el downgrade de la versión 1.2.1 a la 1.2.0.
Bueno, esto lo del uso de la caché vamos a repasar también en un rato. Si utilizáramos prefer stable false, ahora para hacer una pequeña comparación de archivos, este composer punto, le voy a dar una copia y la voy a llamar estable. Esta no va a tener en cuenta, pero simplemente para fines de comparación. Ahora habíamos editado el archivo composer.json, utilizamos la directiva prefer stable en false, hacemos un nuevo composer update. Vamos a ver si hacemos, si no me equivoco, salvo que esta librería por ahí es mucho más visible cuando tenemos un conjunto de librerías en el composer.json bastante más amplio, como el caso de Diaguita, el framework todo, además si pasamos a utilizar esta clase de directiva, vamos a ver que cuando se actualice en el archivo composer.log, el versionado va a diferir muchísimo. Casi nosotros comparamos el archivo composer.log que lo reescribimos recién con el estable, a ver si hay diferencia. Vamos a ver que lo único que varió es el hash y la definición de stable a true o false. Como en este caso esta librería no tiene ninguna variante más, hacer una última prueba por las dudas acá. Vamos a composer. Mencionaba que esta tenía, pero eso no va la estoy tomando. Vuelvo a hacer una diferencia. Ahí está. Sí, era porque, por más que yo haya puesto en prefer stable false, como yo había fijado la versión específica, no le estaba permitiendo que se incremente de versión a la librería monolog. Ahora como dejé en false y le dejé con el comodín, al volver a hacer un composer update y al ir al composer.log, vamos a ver si que ya cambió. Inclusive agrega extra, otra librería que tiene que ver con esto, y bueno, subió acá. Esto vuelvo a repetirlo porque en todo caso ahora más adelante con un caso más complejo. Bueno, también la semana pasada habíamos visto que todo esto que nosotros hicimos podemos utilizarlo desde un proyecto con un simple require. Todas las librerías de Composer dentro del directorio vendor están siendo habilitadas para que sean referenciadas desde autoload.php. Después, desde nuestro proyecto, este era el proyecto que habíamos hecho la semana pasada, cuando tenemos el archivo prueba.php, por ejemplo, habíamos visto que con un simple require vendor autoload podemos dar uso a todo lo que sean las librerías que estemos utilizando. Bueno, también habíamos visto que packages es el repositorio central de todas las librerías que se publican para Composer. Todas las dependencias, las librerías públicas. Entonces con esto acá podemos usar ch package, por ejemplo la monolog que estamos utilizando. Buscamos, ya nos sugiere todas las que tengan coincidencias con ese nombre. Al ingresar vamos a ver datos del propietario, del autor de la librería, datos del requerimiento. Esto también vamos a repasar ahora, vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que necesita, los require, incluyendo para las librerías de desarrollo, y las versiones. Nosotros, consultando este packages, podemos buscar todos los paquetes que se nos ocurran. Para la implementación en un proyecto podemos copiar el nombre del paquete, y para la especificación de las versiones podemos utilizar copiando directamente acá o con combinación de, por ejemplo, dejar 2.0 asterisco o
el virgulilla 2.0 y dejar que para después con cada Composer Update se vayan actualizando a la última versión estable, por ejemplo, que es una forma bastante tradicional de uso. Entonces con esto hemos visto lo de packages. Bueno, esto volvemos a repasar un poquitito. Teníamos la posibilidad de utilizar comandos administrativos, Composer init, que era uno que hemos utilizado. Voy a crear un proyecto. Prueba init. Y acá, en vez de hacer lo que hicimos recién, de agarrar y crear un archivo que se llame composer.json y venir y copiar un contenido como el de acá, el init habíamos visto, vuelvo acá, al ejecutarlo, nos va a inicializar un composer.json con toda la definición de si inclusive si vamos a hacer un paquete como ahora, ponemos siu barra prueba, descripción, el autor, vamos a decir que es siu, .siu.edu.a, estabilidad mínima, estable, vamos a decir que este va a ser un proyecto, licencia GPL, pongamos, podemos definir todos los datos de la autoría, estabilidad, licencia, si queremos ya empezar a incluir dependencias, por ejemplo, decimos que sí, decimos que vamos a hacer este es el famoso monolog. Tarda un ratito porque busca, una vez que busca las coincidencias nos sugiere todas las que tenemos disponibles. Vamos a utilizar la 0, índice 0 que se corresponde con monolog. Podemos definir una versión exacta o no. Habíamos visto que nosotros teníamos las 1, 2, 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la 1, 2.0. Podemos buscar otro paquete más, por ejemplo en el PDF. Utilizamos la estrategia, índice 0. La versión, si nosotros, por ejemplo, no queremos, ya no sabemos, o queremos utilizar directamente la última versión estable, es lo que nos indica acá, dejamos vacío. Vamos a ver que nos adhirió con el comodín de la rama 8.0, o sea, va a dejar que incremente tanto como pueda en la versión 8 MPDF. Si queremos dejar buscar librerías, apretamos Enter. Podemos hacer uso también, esto lo habíamos visto la semana pasada, es lo nuevo, de las librerías de requiredeb. Podemos incluir alguna. Esto de requiredeb es muy utilizado, nosotros lo utilizamos en Dieguita, en prácticamente todos los proyectos grandes se utilizan. Otra fuente. Las librerías de tipo requiredeb están pensadas para que sean librerías que se utilicen en el proyecto, pero básicamente para el entorno de desarrollo, no para entornos de producción. Entonces, esto es lo que tiene muy interesante, es que nosotros vamos a decir que cuando nosotros publiquemos una nueva versión del sistema, publiquemos con ciertas librerías que son indispensables para el uso normal, pero cuando nosotros dentro del equipo de desarrollo queremos utilizar librerías adicionales como PHP Unit, las de Selenium para testing automático y demás, esas sí son de utilidad para el equipo de desarrollo en el día a día. Entonces, hasta por una cuestión de eficiencia, de espacio, de prolijidad de la distribución a la hora de distribuir librerías, nosotros podemos diferenciar estas dos secciones, las require, que son las propias del proyecto, las requiredeb, que son para utilizarlas en el entorno de desarrollo, y simplemente agregando
Acá buscamos de la misma forma, require def, por ejemplo, que sea Selenium. Ya nos sugiere el más popular, el WebDriver, 0. No sabemos la versión, apretamos Enter. Buscamos PHP Unit, sumamos 0, no sabemos la versión, dejamos Enter. No queremos más versiones, con eso estamos hechos. Apretamos Enter y con esto cortamos la búsqueda de paquetes. Con esto, fíjense que nos hace una visualización de cómo va a quedar nuestro composer.json. Confirmamos. Nos pregunta si ya queremos instalar de paso, le decimos que sí. Vamos a la carpeta donde tenemos prueba ini. Tenemos el composer.json que fue generado. Y acá ya nos va a estar generando la descarga. O sea, primero el armado del composer.log y el directorio vendor. Entonces vemos que ya tenemos en el vendor todas las librerías descargadas, incluida la de PHP Unit y la de Facebook, por acá debería estar, Facebook WebDriver. Entonces, esto al igual que, por ejemplo, como cuando habíamos distribuido la versión 2.6.0, en el instructivo teníamos definido que para cuando las universidades instalen, que utilicen la directiva composer install no. Entonces, al hacer uso de esto, lo que básicamente va a pasar es el composer.log va a omitir todas las entradas que tengan que ver con las que se encuentren como directivas de require. Si abrimos esto, todas las que tengan que ver con require van a ser omitidas. Probamos. Dejo así por un lado, así me sale. Puedo ir en dos, creería capaz que no. Pero sí. Hacemos composer install para que me recargue las librerías del directorio vendor con la directiva -node. Vemos acá lo que pasa. Remueve del directorio vendor todas las librerías que sean de la sección de require. Vamos al sistema de archivos, en el explorador de archivos, vemos que se acotó bastante las librerías que tenemos ahora en el paquete de vendor, en la carpeta vendor, porque justamente se eliminaron todo lo que no debería estar en un entorno de producción. Volvemos a implementar, a ejecutar composer install sin el -d, el no-d, nuevamente volvió a generar todas las librerías para esto. Bueno, después también disponemos de otros operadores como Composer Search, Require y Show. Si hacemos esto, Composer Search. Hacemos Composer Search, ponemos una palabra clave y nos devuelve como resultado las coincidencias de los paquetes que se encuentren con que tengan como nombre de paquete algo que ver con send en este caso. Esto es muy similar a hacer esto, Composer Search, a ingresar a Packages. Por acá. Iniciar búsqueda de send. Es un equivalente o algo similar a esto, desde la consola misma. Si nosotros hacemos uso del Composer Require, este MPDF simplemente lo incluimos recién, a ver, me parece que sí. Sí. Compose MPDF ya está, pero por ejemplo que agreguemos alguna otra.
Vamos a buscar, esta es en Framework, por ejemplo. Si hacemos desde consola composer require, con este formato vamos a incluir a nuestro composer.json la librería que le especifiquemos. Entonces, por lo general se suele hacer de composer search, buscar, si es que quieren hacerlo directamente de la terminal y no desde el navegador, y después un composer require para que sea el composer el que agregue la entrada en el archivo composer.json. Tranquilamente pueden copiar y agregarlo ustedes, pero esto es una forma de hacerlo por comando. Si no especificamos, creo que me va a preguntar la versión que quiero agregar. Directamente agrego la última estable. Y está haciendo el composer update. Si vamos al archivo propiamente, me va a decir que el composer.json fue modificado, le doy recargar y vemos que aparece la entrada que agregamos vía el composer require. Con composer show es otra variante más. Acá sigue todavía. A ver si me pela en simultáneo. Sí. Con composer show indicamos el nombre del paquete. Esto es parecido a hacer esto. mpdf e ingresar al link. Fíjense que lo que vemos desde la consola, los datos de la librería, descripción, versión, tipo, los datos del require, todo esto que vemos desde la consola, similar a lo que vemos desde la propia página de packages para el paquete seleccionado. Otro equivalente desde consola. Bueno, acá el send sigue instalándolo. Seguimos. Repositorio Satis. Desde el CIU desde hace un buen tiempo se están desarrollando muchísimas librerías que muchos de ustedes van a conocerlo. Documentoply, Xtoa, Xlib, el framework propiamente. Muchísimas otras librerías más. Todas estas son librerías que pertenecen al ámbito del repositorio Satis que es del CIU. Todas las librerías, al igual que este otro repositorio Packages, que es obviamente infinitamente más grande, pero con todas las librerías que utilizamos desde los proyectos de CIU. Un caso muy típico, que desde hace un tiempo ya todos los proyectos ya migramos, es a utilizar el framework TOA como una librería de Composer. Ahora al final del curso vamos a hacer un caso de la instalación de Composer, de TOA vía Composer y la creación de un proyecto siguiendo esta misma línea. Básicamente pueden escribir en la URL sati.ciu.b.a y abiertamente pueden revisar todas las librerías que tienen a disposición. Bueno, esto también lo hemos repasado, que básicamente un directorio donde tenga un archivo composer.json, composer.log, básicamente se convierte en una librería, solo que por defecto, en este caso sí tiene, por defecto, por ejemplo, puede estar así, va a ser una librería sin nombre, sin datos de autoría, no es publicable. Pero si quisiéramos publicar, tenemos que, así como cuando decimos el composer.init, cargar la definición del nombre de espacio, definición, nombre, reloj require y demás, y ya sería apta para publicar en algún repositorio. Si vemos un caso más complejo, como el caso del TOA, justamente acá todavía no estoy utilizando, pero cuando lo utilicemos vamos a ver que la estructura es justamente la de un paquete, como, bueno, utilizo otra, un monólogo.
Vamos a la librería Monolog, abrimos su composer.json. Fíjense que no es muy distinto a lo que habíamos hecho en el caso de prueba. Este es lo que hicimos con el init. Esta es la librería publicada oficialmente de Monolog. Nombre, descripción, palabras claves, su URL, tipo librería, la licencia, los autores, los required, los required, librerías sugeridas y la definición del autolog. Buenísimos. Bueno, esto también es un elemento muy importante que se utiliza muchísimo en Composer, que son los eventos script que se ejecutan ante eventos de Composer. No hace falta que lea cada uno de estos pues están en la documentación, que nosotros por lo general aplicamos tanto TOA como Dieguita, ejecutamos scripts que están definidos como post instalación y post actualización. Entonces nosotros después de que se instale o se actualice, ya estamos dando indicaciones de que queremos que se ejecuten ciertas acciones, como por ejemplo una de TOA que a la vez carga las librerías de Java para JavaScript. Entonces tienen a disposición un montón de eventos, prácticamente todos los pre y post instalación, ejecución, carga de paquete, todo esto que están acá. Y para el caso de TOA, por ejemplo, vamos a ver que tiene una sección scripts con dos acciones, post install y post update. Estos, que cada vez que ejecutemos un instalar, un install o un update, un composer install o un composer update, al finalizar va a ejecutar este script acá. Bueno, manejo de conflictos. Esto vamos a probar ahora en un rato. La posibilidad que nos ofrece Composer para definir conflictos desde nuestro propio archivo composer.json. ¿Qué es esta definición de conflicto? Nosotros podemos indicar, en el caso que supiéramos que nuestra aplicación, nuestra librería que vayamos a publicar, va a tener algún problema de comportamiento en su ejecución con alguna librería en cierto rango de versión, ¿no? O sea, la totalidad de la librería, nosotros podemos generar una nueva sección, conflict, donde podemos indicar acá todas las librerías en qué rango de versiones nos va a generar problemas. ¿Y qué va a implicar esto? Que cuando nosotros querramos incorporar en nuestro script, nuestro composer.json, una entrada, por ejemplo, que sea composer SQL clean, este es un caso de ejemplo de TOA. Por ejemplo, en la versión 2.4.0, que va a corresponderse con esta condición de que es menor a 250, cuando hagamos un composer update, que es uno de los tantos chequeos que se hace desde Composer, nos va a detectar esta situación de conflicto y no nos va a generar composer.log y nos va a indicar que hay un problema con una librería que tenemos que resolver. Esto está muy piola, ya nos pasó en varias situaciones con todo y con otras librerías más, en la que cuando queremos definir una librería, el sistema detecta que hay un problema de compatibilidad y no te deja avanzar hasta que uno resuelva. Entonces con esto ya nos escudamos, ya, por ejemplo el caso de TOA, se escudan a que después haya algún problema de comportamiento porque el proyecto donde se utilice TOA utiliza una librería que sea incompatible. Tenemos un proyecto en TOA 3.2, si incorporamos esta librería así como está en el require, hacemos un composer update y nos va a fallar. No nos va a permitir avanzar. Bueno, después, así como tenemos la definición de conflictos con librerías, también hay otro elemento que es importantísimo, que es la lectura y la definición de los requerimientos de plataforma. Esto es,
librerías que estén instaladas en el sistema operativo que nosotros vamos a poder consultar y también, al igual que la definición de conflictos, poder definir compatibilidad o no. Entonces, verificamos esto con Composer Platform. Vamos a hacer las pruebas después de los dos casos. Fíjense, por básicamente cualquier librería puede decir, esta es muy utilizada, por ejemplo, definición de rangos de versiones. Nosotros tenemos la versión 7, o sea, en este caso yo hago un versión, tengo PHP 7.1.33. Nosotros después, cuando utilicemos, nos vamos a encontrar con cierto problema de acuerdo a la versión de PHP que tengamos y la definición de requerimiento de plataforma que estén en alguna de las librerías que utilicemos. Entonces, por ejemplo, para este caso acá, me adelanto un poquitito. Si a este caso, nuestro Composer, si no me equivoco, justo me está molestando la aplicación, me está tapando parte de la pantalla, pero sí, dejo algo así. Agrego en require un nuevo requerimiento de PHP. PHP, a diferencia de las librerías que tienen dos secciones, que es el nombre del autor y del paquete, acá simplemente es PHP, definición de la condición. Si ejecutamos un Composer Update, cuando se haga el cruce de validaciones que implementa Composer, nos va a devolver un error porque no estamos en condiciones, porque hay una condición que nos invalide. En este caso, PHP decimos que queremos que sea mayor o igual a 720, nosotros tenemos 7133. Hicimos un Composer Update y nos dice, problema, este paquete requiere PHP 720 superior, pero tu versión es 7133 y no se satisface ese requerimiento. Entonces con esto nos hace replantear y nos hace ir cursando, ir encauzando qué versiones queremos que tengan implementadas las universidades. Por un lado, las que se van a distribuir con Composer, que son las que se encuentran como librerías a instalar, como también la definición de librerías del sistema operativo, que nosotros sabemos que nuestra versión no va a funcionar con un PHP 5 o 6, porque estamos utilizando nuevas formas, nuevos métodos que no estaban disponibles antes. Ya podemos decir que es mayor, requiere mayor, no igual, mayor 560, y la comunidad que quieran utilizar nuestra versión, si están en 560 no le va a dejar instalar. Bueno, volvemos acá. Entonces habíamos visto que también tenemos esta posibilidad de hacer Composer Show. Vemos todas las plataformas, todas las librerías de la plataforma. Y después esto también está muy interesante, que podemos usar Composer Check Platform Request o requerimientos. Bueno, al utilizarlo, vamos a ver si todo lo que nos pide este proyecto estamos en condiciones de poder avanzar. Como todo se cumplió, todo success. En el caso de que esté con 730, no va a fallar. Creo que sí, ahí está. Composer check platform requirement. Nos falla una directiva de PHP. Bueno, seguimos. Esto hemos visto.
Bueno, esto es una anécdota de algo interesante que nos pasó en las últimas semanas en Diaguita. Nosotros, cuando estábamos en etapa de testeo de la versión 2.7.0 que publicamos, tuvimos de repente un error que era que con la versión de ROS PDF, PDF, PHP, con esta librería, en la versión, cuando hicimos un último Composer Update, que nos actualizó a la 0.12.58, cuando nos actualizamos de repente en la etapa de testeo de la aplicación, los PDF dejaron de funcionar. Fue algo bastante extraño, no sabíamos qué pasaba, por qué, dónde estaba el problema, hasta que detectamos que, por alguna razón que todavía no analizamos en profundidad, esta versión específica no generaba algún conflicto en Diaguita y hacía que los PDFs se rompan. Esta es una librería indirecta a Diaguita porque está siendo invocada, está siendo incluida en el composer.log del framework de Toa. O sea, no es una librería que tenemos una vinculación directa desde Diaguita, sino que está siendo incluida desde otro paquete. ¿En qué consistió la solución? En que nosotros agregamos en el composer.json de Diaguita esta entrada de acá, que terminó quedando algo así, donde nosotros le dijimos al composer que convertimos una librería indirecta a una librería directa, con la diferencia que ahora nosotros le decimos que utilice esta versión que sabemos que funciona bien. Entonces, cuando se ejecute el Composer install desde la universidad, va a estar instalándole en el directorio vendor esta versión y no la 0.12.58 que nos producía una clase de problema en la generación de los PDFs. Fue un caso interesante que aproveché para mencionar ahora. Bueno, el caso de los required ya lo estuvimos viendo, ahí no hace falta volver a mencionarlo. Después hay unos cuantos comandos más, composer validate. Nos dice que el composer.log no está actualizado de acuerdo al último cambio del composer.json. Recomiendan hacer un composer update para que saliera el composer.json. Habíamos dicho que era el que actualizaba composer.log. Y algunos chequeos más que lo hace. Esto ya lo habíamos visto. Y composer config -list nos dice cómo tenemos definido en nuestra instalación el caso de donde se están almacenando las librerías de Composer y demás. Este caso acá, el caché, justo tiene que ver con la siguiente diapositiva. Nosotros cuando hacemos un Composer install, lo que termina pasando es, acá tengo unas advertencias porque fue modificado el composer.json, pero lo que termina pasando es, hago un rm del directorio vendor, lo hago con un sudo, tenemos solo el composer.json y el composer.log. Hacemos un composer install y vemos que todas las librerías, en este caso, como ya recién lo hicimos, está diciendo cargando desde la caché. La primera vez que ustedes, si recién instalan la computadora, nunca antes habían ejecutado el composer en ningún proyecto, la primera vez que vayan a requerir cada una de estas dependencias, obviamente la tienen que descargar de internet. ¿Qué es lo que hace Composer? Composer no es que directamente la descarga y solamente la deja acá en el directorio vendor. Él lo que hace previamente, si vamos a mi directorio home, caché,
ver si me escucha bien. Acá. Carpeta personal, caché Composer. Vemos que, si verificamos, ya estaba pesando 661 megas. Acá va almacenando para cada una de las librerías que en algún momento utilizamos todos los paquetitos. MPDF, que juegue con varias versiones, ya tiene todo descargado. Y después simplemente, cuando querramos utilizar en algún proyecto, va a verificar si este paquete en esta versión, exactamente esta versión, ya la tienes almacenada en la caché, la toma desde ahí. Caso contrario, agarra, la descarga de internet, la deja en la caché y ahí lo carga. Es un dato interesante porque después en las sucesivas veces que tenga que hacer instalaciones locales y demás, o inclusive tienen muchos proyectos y esos varios proyectos tienen librería en común, si ya en algún momento descargó, la va a guardar en la caché y ya no hace uso de internet. Y obviamente es muchísimo más rápido. Bueno, y como para terminar, porque también estamos al límite del tiempo, vamos a hacer una creación de un proyecto TOA haciendo uso de Composer. Si vamos a la página de Git, vamos a ver que tenemos el proyecto TOA. Está la definición, lo que requiere, la forma de incorporarlo y demás. Y acá mismo también, a ver si tenemos esto. Sí. Si queremos crear un proyecto desde cero, que es el caso que no lo van a hacer ustedes cuando instalen de forma nueva o actualicen un proyecto del SIU, pero si quisieran encarar un nuevo desarrollo, está desde esta página de acá, github.com, TOA, template, proyecto TOA. Si abrimos ese enlace, vamos a ver que tienen para descargar, supongamos el zip, ya un zip que tiene ya un template para que haciendo uso de Composer puedan instalar. Obviamente tiene prerequisitos, tener Composer, Jan, Bower, indicaciones de descarga. Vamos a simular un proceso completo, yo tengo descargado, que es descargan de acá, este paquete, extraer aquí, lo renombramos, nuevo proyecto. Bueno, vamos a ver que ya está un composer.json. Esto en caso se use Docker Compose, el readme, con un bin que se va a hacer para cuando hagamos uso de la instalación. Si abrimos el composer.json, ya vamos a ver que todos los elementos, a excepción de este config que no lo habíamos visto, ya lo fuimos viendo entre la semana pasada y esta. Si seguimos la indicación que tenemos acá, nos sugiere un composer install. Para empezar, hacemos un composer install. Salgo de esto. Tenía muchas terminales. Hacemos un composer install. Miramos el sistema de archivo. Un dato interesante, fíjense que en este caso tiene un script de post instalación y post actualización. Nosotros, cuando
Vamos al file system, descargando el template. Vamos a ver que en el directorio bin, por ejemplo, está solo el archivo crear proyecto.ch. Ejecutamos el Composer install y vamos a ver que por medio de ese script de post instalación, además de generarnos el directorio vendor, el composer.log, vamos a venir acá y también nos va a sumar unos cuantos archivos que tienen que ver con variables de entorno. Eso también es algo propio de la post, de ese script de post instalación. Tarda un ratito. Estoy listo acá. Bueno, acá estábamos explicando un poco. Entramos al directorio donde tenga su servidor web, se descomprimen, ejecutan un composer install, hacemos la exportación de la variable de entorno. Acá ya terminó. Si vamos a la carpeta, dice que ya hay varios accesos directos. Nuevo proyecto. Está creado el composer.log, está creado el directorio vendor con todas las librerías que están definidas en el composer.log de todo. Hacemos la exportación, que nuestra instancia va a ser de tipo desarrollo. Bin, toda instalación, instalar. Y acá nos empieza a preguntar datos de la instalación. Área perfecto, toda. El ID desarrollador, esto es para los que estén familiarizados con Colab y demás, van a ver que tienen siempre un ID desarrollador. Si es una instalación de producción o no, vamos a decir que no. Esto va a estar en nuestro localhost, la ubicación de el Postgres, por defecto localhost, aprieto Enter, 5432, puerto por defecto Enter, usuario Postgres, Enter. La clave acá en instalación local es Postgres. Nombre de la base de datos TOA 3.2. Esto ya yo ya lo tengo, pero si la aprieto Enter me va a detectar y me va a sugerir eliminarla y recrearla. El entorno de desarrollo, la clave TOA, me detectó que yo ya tengo una base de datos con nombre TOA 3.2. Si aprieto Enter me sobrescribe, como justo había probado esto hace un tiempito. Me está sobrescribiendo. Me creó todo lo que tenga que ver con proyectos inherentes a TOA, el TOA y todo, referencia y usuarios. Decimos que recargue y ahí nos sugiere ejecutar el enlace simbólico del toa.conf al alias del sitio enable del Apache, la URL por la que ingresaríamos y la creación de un proyecto. Si nosotros hacemos uso ahora de este, que es lo mismo acá, bintoa proyecto crear -p prueba directorio, nos creó el proyecto, nos falta agregar el enlace simbólico, sudo ln-s desde nuestro toa.conf al sitio enable, prueba.conf, por ejemplo, reiniciamos el Apache. Si ahora vamos a la URL que nos indica el instalador, vamos a ver que ya tenemos nuestro proyecto creado. TOA, habíamos dicho que la clave era TOA. Y listo, ya podemos empezar a crear operaciones. Ponemos un nombre, un orden, configuramos la previsualización, recargamos y listo. Tenemos nuestra nueva aplicación TOA funcionando. Bueno, yendo un poco ya ahí terminando.
Con esto, y ahora haciendo una pequeña síntesis, vemos que con lo que vimos la semana pasada y hoy, ya estaríamos en condiciones de, por ejemplo, abrir un archivo composer.json de cierta complejidad, como el caso de Agita, y ya comprender todas las secciones y los elementos, la definición del proyecto, los repositorios, la indicación de que va a usar Satis, los scripts que se van a ejecutar como post instalación y post actualización, variables, no, esto no había aplicado, pero sencillo, la configuración, la sección de require, con todos los paquetes que vamos a necesitar, en ciertos casos con los comodines, en cierta situación, versión exacta, en este caso lo que habíamos dicho de la librería indirecta que la convertimos en directa, la sección de require dev con las librerías que utilizamos para entornos de desarrollo, la definición del autoload, estabilidad mínima, preferiblemente estable. Lo mismo, por ejemplo, si nos vamos con el vendor, vamos a CUTOA, framework, abrimos el composer.json del TOA y también ya deja de ser algo extraño la definición del paquete, repositorio, estabilidad, su require, software dev, paquetes sugeridos que nosotros tenemos, pero ellos sí tienen, paquetes que sugieren la instalación, la definición de conflictos, que esto habíamos dicho, que es parecido a los conflictos que tenemos con los requerimientos de plataforma, su directorio, definición del PIN y el autoload. Y los scripts de post, instalación y actualización. Por último, sitios de interés. Obviamente está el sitio oficial de Composer, tiene su documentación, cómo arrancar, la descarga. Este me pareció interesante, yo de hecho varias de las diapositivas las tomé de acá, que tiene un tutorial completo en español, que tiene bien dividido sección por sección. Si tienen interés en practicar un poco más, les recomiendo esta página, muy interesante. Y bueno, y es todo lo del Satis, el repositorio de paquete oficial de Zoom. Preguntas. Ahora, Berna, si puedes habilitar el micrófono y demás. Bien. ¿Alguna pregunta por escrito o por voz? ¿Una de las dos? Bueno, creo que con eso estamos. Cumplimos con la intención de hacer un recorrido bastante completo entre la semana pasada y esta semana de lo que fue Composer, un uso básico la semana pasada, un uso un poco más avanzado ahora. Con esas páginas que les comenté tienen como para investigar bastante, interiorizarse, ahí obviamente tienen mucho más contenido de lo que les di en estas 2 horas, pero ya tienen como para comprender cualquier composer que utilicen de proyectos de TOA, de otros proyectos, o también si quieren encarar un nuevo desarrollo utilizando Composer con todas esas directivas del el Composer init, cómo armar un Composer, los requerimientos de plataforma, conflictos de versiones y demás, ya están en condiciones de poder hacer tranquilamente eh, cualquier clase de proyecto de relativa complejidad. Bueno, gracias a todos por estar y nos vemos la próxima.